¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarle desde este espacio que hemos denominado Remembranzas Políticas en Comuniqué Channel y que hoy se viste de gala para recibir con los honores que bien merece la presencia del ingeniero Federico Granja Ricalde, quien ahorita entraremos en detalle, mi amigo y compañero David Heredia Montañez. Muchas gracias, mi querido Fer. Y un servidor, pero pues gracias una a ustedes. trayectoria tan larga que le ha llevado incluso a la gubernatura del Pues estado. gracias a ustedes por invitarme, porque esto me activa y me permite comunicarme con la gente a que tanto quiero. Se dice que la historia debe ser contada por quienes la han vivido. Por eso es que descargo la responsabilidad de hablar del ingeniero Federico Granja en David Heredia, que como hombre mayor de edad conoce más los detalles. Yo era muy joven cuando el ingeniero empezaba a trotar en la política y ahorita entramos en la entrevista. Apenas este 31 de agosto cumplimos 74 años. Cualquier No, cosa. nada del otro mundo, ¿no? Pero bien andados. 3/4 de siglo apenas. Cuéntanos. Bien, yo conozco a Federico desde que éramos unos muchachos. En realidad nos topamos yo en la prepa, él ya un poquito más avanzado de estudios. Creo que sí coincidíamos. Coincidimos ¿verdad? en la prepa. Coincidíamos en la prepa, ahí con los grandes amigos que nos tocaron, que Arturo Contreras, Arturo, Álvaro López, estaba Tufi Gaber, Carlos Pasos, Mauricio Gallar. Toda esa gente que en un momento dado, pues Tufi Gaber también era dirigente. Todos contemporáneos de esa época. Todos un poquito más grandes. La época de la prepa en la calle 60 con 57, en donde, ahí frente al Peón Contreras, donde hasta la fecha sigue siendo la Universidad de Yucatán. Y te quiero decir que mucha gente no se imagina, sobre todo los jóvenes, que fuera la única prepa. Era la única. Por eso era una gran universalidad, porque ahí nos veíamos todo el estado contemporáneos, porque venían de todos los municipios, venían del sureste y de las escuelas particulares y de gobierno, y ahí nos encontrábamos, porque era la única opción de estudiar el bachillerato en Yucatán, la universidad Nada más había 3 secundarias, a recordar, la Cisneros Cámara, la Vadillo y la Ursáiz. Y existía la federal y como 10 municipios tenían una secundaria. Así es. Era lo que proveía. Pocas opciones también de escuelas particulares, ¿verdad? Sí, sí. Y una población más reducida también. No, claro, era una ciudad hermosa que podías ir caminando a todos lados y disfrutabas de las sombritas de las banquetas. Era director de la preparatoria. Don Antonio, Canto López, Canto López. Don Antonio Canto López. No, era don... Fred. Don Carlos. Carlos Canto López. Porque toda la familia fueron nuestros maestros, y Antonio, José. Uno de los Gasque era el secretario, Jorge. Don Jorge, que en mi grata memoria, un gran maestro, un gran amigo, luego fue compañero mío en el Sindicato de Salubridad, el químico Jorge Gasque Gómez. Rector Alfredo Repeto Milán, el famoso nuestro gran rector. El Jorge Negrete de los pobres, ¿no? Era una gran convivencia que hacíamos con los maestros y había una actitud de respeto y de convivencia de otra forma que la que es hoy. O sea, la ciudad crece. Y de ahí empieza la incursión política, ¿verdad? Cuando la FEU yo creo que sí, todas las organizaciones, se luchaba mucho por la consejería también. No, y la importancia, por ejemplo, de ser presidente del Círculo Estudiantil Preparatoriano, era la escuela máxima. Luego ibas a las profesiones, pero la preparatoria era un buen nivel de hacer política. Claro. Tuve la oportunidad primero de participar en los círculos estudiantiles de Sergio Priego, de Jorge Moguel, ya luego me tocó a mí. Famoso ¿Y camarón. usted toma la decisión o las circunstancias lo empujan? Pues esto es como una ola, va llevando, va uno aprendiendo, le va dando ganas, te vas conociendo y eso te hace sentirte que tienes la opción de poder concursar. Y así me pasó y así gané yo la presidencia del Círculo Estudiantil y que cargo que me permitió ser secretario de la FEU de aquel entonces. Y ya de ahí quedó inquieto todo, porque de ahí para allá creo que no he parado. También recuerdo que en aquellos tiempos, y hay que hablarlo también como un recuerdo de nuestra juventud, el famoso padre Ramón Bueno, que hacía los cursillos de cristiandad. Sí, y tenía una función. Muchas veces se hacían las cosas secretas y lo que sucede es que escuelas particulares de formación cristiana
pues se preocupaban de la formación cristiana de los jóvenes al salir de la secundaria, del Montejo, de la Modelo, de algunas escuelas, habían como 8 o 10 secundarias particulares. Y la iglesia, como una estrategia, tenía algunos orientadores, entre ellos estaba el padre Ramón Bueno y Bueno, que era el comisionado en aquel entonces por el arzobispo Luis Solórzano de orientar a la juventud. Era aparte su secretario particular. Claro, aparte de que tenía la responsabilidad de los cursillos, pero él en la universidad era un guía más que nada espiritual y cuidaba que los jóvenes estuvieran bien formados en la parte y la parte educativa te la daba la universidad, que era laica, era libre, y en esa forma pues se va haciendo un grupo político bastante fuerte de jóvenes que venían y también con inquietudes y todos a participar como pasó, y de ahí fuimos evolucionando y participando y pues nos gustaba estar en todas las actividades de la sociedad yucateca. ¿Y cómo pasa de la política estudiantil a la política de partido? ¿Y por qué al PRI? Primero que nada, porque ya cuando estaba en la Facultad de Ingeniería, que también fui presidente y luego llegué presidente de la FEU, pues eso te da y te relaciona con los políticos que tienen las aspiraciones y te van haciendo pues invitaciones a participar por tu inquietud, porque has demostrado en la oratoria y te van dando oportunidades, y yo creo que era una escuela natural que te van viendo. En aquella época los jóvenes pues teníamos oportunidades, pero no era la formación de decir que hoy un gobernador de 30 años. En aquel entonces no teníamos ni el voto a los 18, nosotros en aquella época teníamos el voto a los 21 años, se nos olvida muchas veces si pensamos a los 18 años, cuando estábamos en la preparatoria todavía no teníamos derecho de participar votando, sin embargo ya estábamos activos. Y desde esa época los partidos empezaban a invitar a entrar a las juventudes del PRI. Entonces yo tuve la oportunidad de conocer una serie de líderes políticos que me daban oportunidad siendo presidente de la FEU, les caí bien y me dieron opciones. A mí me sorprendió encauzarme porque un día fui invitado por el presidente del PRI, don Carlos Alberto Madrazo, por comentarios que escuchó del gobernador y una serie de políticos yucatecos, que yo era un joven formado, maduro, y fui invitado y me ofrecieron la Secretaría General del PRI. Creo que he sido de los secretarios generales del PRI en la historia más jóvenes. Yo llegué a los 20 años. No tenía yo derecho a votar, iba yo a empezar a votar a los 21, cuando llego de secretario del PRI, y mi duda era decir, bueno, ¿cómo voy a ser el secretario de un partido si todavía... Voy a pedir el voto. Si voy a pedir el voto, si apenas no lo doy. Y la respuesta como anécdota que me dio aquí el presidente Carlos Alberto Madrazo, que era muy inquieto, un buen líder, yo reconozco que era un hombre de una formación política, de servidor público, de enjundia, y de una gente de carácter social fuerte, de izquierda, pero con una formación de respeto a las formaciones, y él quería una transformación del partido. Y me dijo, no te preocupes, el presidente Díaz Ordaz, que está enterando entre las peticiones que se le hicieron en la campaña, es darle el voto a los jóvenes a los 18 años. Y al cabo de 2 meses que estaba yo en el partido, ya tenía yo el derecho a votar. Y de ahí en adelante, pues me gustó la política y ya me dediqué a la política electoral del Estado. Pede, estamos hablando para contextualizar en las fechas, en las épocas de los años 60, inicios de los años 60, 61, 63, algo así por ahí, ¿no? Era gobernador del estado don Agustín Franco Aguilar. Ese fue el final de nuestro tiempo, con él tuvimos las últimas relaciones cuando yo estaba en la prepa. En el 64. Un gran tipazo, don Agustín, de unas características de la época, un hombre rudo, un hombre que luchaba por el poder que había en el estado de Nequeneros, del poder de Cordemex, del poder del Banco Agrario, y el gobernador luchando sin dinero, pero fue un hombre que vivimos algo con él al final, el último año nos tocó. Y luego nos tocó la campaña de Luis Torres Mesías. Luego nos toca la campaña de Luis Torres Mesías. Ahí es donde me ligo. En el 64. Así es. En 1964. Y viajamos a la Ciudad de México y conocimos en aquel entonces, porque se estaba preparando la campaña del entonces, el que posteriormente fue presidente de la República, de Gustavo Díaz Ordaz. Conocimos a nuestro amigo, te lo acabo de recordar, Muñoz. Sí. ¿No? Así fue. Y así fue. Y era lo que nos gustaba y lo que queríamos hacer. Y él nos dio así nos dio una brecha para entrar, ¿no? Y la aceptamos y creo que la tomamos bien, porque hasta hoy seguimos teniendo alguna... Y los retoños no lo roban. Los retoños no lo roban, lo heredan. Y así como usted ve, yo estoy tomando, como también probablemente lo están haciendo ustedes en casa, una clase de historia de la política en Yucatán. Pero esta clase continúa en un instante.
Bueno, siguiendo la teoría de Darwin de la evolución del hombre, pues como individuos también evolucionamos, estará usted de acuerdo, de esos tiempos estudiantiles que tantos recuerdos les ha traído. ¿Qué sucede después? ¿Cómo va evolucionando Federico Granja? Pues mira, el camino nunca es fácil, pero es superable. Es voluntad y algo que aprendí. El servidor público tiene que amar a la gente, tiene que entregarse a servirla. Se decía en los textos que se leen que ser servidor, que ser líder es ser un esclavo del pueblo, y es cierto, porque estás para servirlos, a cambio de la satisfacción de ser un dirigente. Eso yo aprendí porque el ser presidente de la prepa, si tú supieras cuál era nuestra función, de gestionar todas las necesidades mínimas que tenían para placas y para multas y todo de los estudiantes. Éramos gente que estábamos al servicio para ganarnos la simpatía permanente de que eras un buen representante. Medio alcahuete de los estudiantes, pero ese era tu papel. Claro. Pues en aquella época algunos que se trompeaban en la calle y se iban los teníamos que ir a buscar y decirles, oye, son muchachos. Pero había que estar dedicado a eso, no te podías negar. Era jefe de la policía. Entonces yo creo don que Lorenzo eso. Piña, y entonces Cuevas. había que, ¿te acuerdas que había que ir a decirle, oiga, mire, estos Don muchachos Lol, no son tan malos, mire, no pagaron la cuenta porque no tenían, pues ya la pagamos, en fin, cosas menores. Le decíamos Don Lol, ¿no? Don Lol, Don y Lol. ya nos llevábamos, o sea, y va dando una formación, y yo quiero decirte sin presumir que me gustó el servicio público. Y yo, si algo pusiera yo decir para dejar de una recomendación es a los políticos que amen a la gente, que entren a servir, que se introduzcan en la verdadera necesidad de las gentes, que no estemos perdiendo el tiempo en fantasías, sino en la realidad de la gente como está hoy, qué necesita, qué requiere. Y así me fui formando y quiero decirte que tuve varias oportunidades. Cuando de buenas a primeras tuve la oportunidad de llegar a ser dirigente de la CNC del Estado de Yucatán. Yo había tenido cargos antes, secretario del PRI, pero cuando llego allá y me voy a la parte más profunda en aquel entonces, que ya se les olvidó lo que era la lucha nequenera en Yucatán, era una lucha, era el Estado, era la economía, eran los 52 municipios de alrededor que vivíamos de eso. En aquel entonces es increíble que había 150,000 toneladas de producción de nequén, mínimo, de los enequeneros. Había consumo, pero claro, y además se producía. Hoy tenemos creo que 10,000. Pero en aquel entonces había una lucha. Lo que sucedía es que en el medio internacional el nequén siempre fue una planta sacrificada a precios y un desorden en el trabajo que nunca se quiso ordenar, y eso permitió actos de corrupción desde aquella época. Corrupciones que hoy me doy cuenta que serían menores, pero era 80,000 en nómina que decían los campesinos que había que cada semana llevarles su granito de arena pues, para que compraran tortillas, para que comieran. Y eso se movía en 52 municipios del estado de Yucatán. El día que no llegaba la nómina a un municipio, venían el lunes aquí en camiones a exigírtela y hacerte plantones y marchas. Nunca ha sido fácil la lucha. Oye, ingeniero, pero entonces esto hace pensar que la política ¿No es... había seguro social? No, el seguro social lo luchamos y se luchó por una de las planteamientos y aspiraciones hasta que en el gobierno de Loret el presidente autorizó, cuando conoció el hospital de nequeneros, decía, ¿cómo pueden aquí vivir las gentes? Aquí se salvan y aquí nacen los niños. La política es entonces algo así como una amante muy exigente. Pero demasiada. ¿Eso no le hizo perder juventud? No, es decir, sacrificar juventud. Pues te quiero decir algo que yo también recomiendo. Si haces lo que te gusta, lo haces bien y vives diario esas emociones, vives más. Yo lo que recomiendo es que la vida, como digo, no se puede guardar, se vive. Yo en cada momento supe que teníamos problemas diarios, pero el día siguiente había más, había que superarlos. O sea, yo nunca en la historia yo puedo decirte que he vivido con el placer de decir todo existe, nunca. Hay una cosa que también he dicho muchas veces, la demanda y la oferta. Nosotros estamos a través de una demanda que en el momento que este país tenga la oferta suficiente para dominar la demanda, sería otro mundo. Toda la vida la demanda tiene que ser superior hasta en un 50%. Si eres presidente municipal, en aquella entonces me acuerdo que me pedían focos para las esquinas, calles blancas, bacheo, mandar el carro de basura para recoger la basura. O sea, había que buscar programas generales para poder satisfacer charcos que ya tenían hasta... La ciudad se inundaba, había que hacer el programa de pozos para que no se inundara la ciudad. Y los mercados, en aquel entonces, acuérdense que todavía lavábamos las calles con nuestras pipas, en las calles del primer cuadro, mandábamos nuestras barredoras y nuestros
Y nuestras únicas y pocas pipas para lavar las banquetas de la ciudad del centro de Mérida. Oiga, cuando usted fue presidente municipal, además de esa limpieza, yo recuerdo que había muchos taxis que ahí se... Fue otro de Fue los en su retos. tiempo, cuando sales, Fue otro de ¿no? los retos. Toda la vida habían querido sacar a los taxistas del centro por las vialidades que ya entorpecían y en parte, pues imagínate todo alrededor Yo recuerdo en estacionado con coches. perpendicular se iban poniendo. No lucía la plaza. Yo me propuse como meta, a través de una buena relación que tuve con el líder de los taxistas en aquel entonces, que era Nelio Torres, llevamos un pacto y yo lo fui convenciendo de la modernidad de la ciudad, que nos iban a rebasar la ciudad y que podían venir otras acciones en donde la misma gente iba a sacar a los taxistas. Y yo no los quería sacar, les dije. Pero eso es el tacto político. Claro, si Cuando no les dije, usas la vamos a política. reubicarlos para que tengan un futuro mejor. Y fui convenciéndolos y convenciéndolos. Duró 3 años. Yo logré el desalojo de la plaza y la reubicación 3 días antes de salir. Algunos fueron al Olimpo, ¿no? Conseguimos ¿Dónde? el Olimpo. Acuérdate que el ¿Dónde Olimpo estuvo el era un Olimpo? terreno, Un terreno. que como presidente municipal lo adquirí, lo compramos con dinero del municipio, que no teníamos grandes recursos, no había programas federales. Sin embargo, ese terreno costó 5 millones que compramos porque ese terreno se derrumbó, lo derrumbaron cuando yo iba a entrar. Era de la familia, creo que Avineri. Era presidente municipal don Efraín Ceballos Y ese Gutiérrez. terreno lo dejaron en Montículo. En 1973 lo tiraron. Así es. Entonces yo llegué y dije, este terreno si lo compro, nos va a servir para mi proyecto. Mi proyecto, no te olvides, soy ingeniero y tenía alguna especialidad de urbanismo y fui planeando algunas cosas en mi mente que nunca las trascendí más que hasta que las ejecutamos y se logró lo que dijimos, reubicar los taxis. Empezó hoy lo que son los taxis afuera, hicimos el taxi del Alemán, de los Enequeneros, del Parque de la Paz, y reubicamos en el Olimpo, en la calle Nueva, y la ciudad la logramos dejar, y fue cuando hicimos el último trabajo de la remodelación de las plazas, de banquetas, de árboles. Cuando se hizo la banqueta alta. De la banqueta alta, y le dejamos a la ciudad una nueva imagen, y sin taxis en el centro. Oye, David, Estamos hablando de 40 años, ¿eh? eso le iba a decir, tiempo es oro. Y bueno, pues alguien con tanta vida recorrida, creo que merece. Tú traes apuntes para tratar de hacer un extracto y que las nuevas generaciones sepan con quién estamos conversando. Bien, lógicamente estamos hablando con el ingeniero Federico Granja Ricalde, quien ha sido delegado del PRI en Puebla, pero vamos a comenzar desde 1962, miembro activo del PRI en el 62, desde entonces. En el 65, secretario general del PRI. En el 1971, oficial mayor de la Liga de Comunidades Agrarias de Yucatán. En el 74, secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y secretario de Comercio Exterior de la CNC en el 74. En el 76-78, presidente municipal de la ciudad de Mérida. Hasta allá es donde habíamos llegado. Y presidente en el 81-83, presidente de la Comisión Política del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. De donde luego fue líder nacional. Fue líder nacional. Luego fuiste líder nacional. En el 81-92, delegado del PRI en diversas entidades de la República. En el 82, presidente del Consejo Político del Sector Agrario. En el 83-86, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad, ya lo dijimos. De divulgación ideológica del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. De la FESTE. Representante del Congreso del Trabajo, presidente del Comité Directivo del PRI en el Estado. En el 89-90 me recuerdo mucho aquel presidente Oñate Laborde, que Oñate era el presidente del PRI, Oñate Santiago Laborde. Oñate Laborde. Sí, secretario de Comisiones de Trabajo y Legislación del Congreso del Trabajo, secretario de Asuntos Políticos del Congreso del Trabajo, secretario de Acción Política del Congreso del Trabajo y secretario de Operación y Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional en el año 2000. Hasta ahorita, hasta allá. Bien, seguimos con lo tuyo. Hacemos una breve pausa para que después tomes aire y seguimos. Nada más. Parte del grupo político del doctor Francisco Luna Cam. ¿Es verdad? Así es. Así correcto. es. Y así dice Fue información fuerte de grupo. cede la presidencia municipal de Mérida a Gaspar Gómez Chacón. Él me siguió. Es el que te continúa. Recibe la gubernatura de manos del licenciado Ricardo Ávila Heredia en Así 1994-95. Su esposa es la profesora Florinda Peniche Amaro. Sí. Tiene 4 hijos, Federico, Miguel Ángel, Alejandro y Daniel, actual diputado local.
él continúa con la sandalia del pescador, ¿no? Yo creo que le heredó los genes Su políticos. familia política ya la dijimos, está Roque Castro González, Miguel Vidal, Carlos Pasos Novelo, Enrique Castillo Ruz, Tufi Gaber, Álvaro López Soberanis, entre muchos que forman su grupo político. Su afición admira los deportes, el gusto por la comida yucateca y la música del rock and roll de aquel entonces. Pero bueno, sus hermanos Carlos, Eric y Tere, que aún viven, Sí. y sus padres Federico y Nelda. Hasta allá, mi querido Fer. Y también diputado local, diputado federal, creo más de una vez. Tuve la oportunidad de ser diputado en el Congreso, que era el recinto original que estaba al lado del Parque La Madre. Esa fue la primera vez que fui diputado en la época del gobernador Loret de Mola. Congresito, ¿no? Ese es. Y luego, la oportunidad en la vida, hace poco, en el 2000, como el 2004, fui diputado en el Congreso, que ya dejó de ser a partir de hoy. Y ya pues no me quedé vacío porque entró mi hijo en esta y ya ocupó mi curul. Ahora vamos a entrarle a algo que es bastante polémico, por así decir, y que, bueno, pues lo tenemos que decir, ¿no? Cuando llegas a gobernador. Llegas a gobernador en una transición que hace la entonces gobernadora interina Dulce María Sauri Riancho, sale en una noche, en una madrugada escabrosa, y deja en la gubernatura al encargado a Ricardo Ávila Heredia. Que era el secretario Y general. posteriormente vienen las elecciones que te tocan a ti y ellos pactan con México hacer un gobierno de transición de año y medio, que es el que te toca, de 18 meses. A ti te toca en ese entonces la muerte de Luis Donaldo Colosio y la de Francisco Ruiz Massieu, dos grandes amigos tuyos. Cuéntanos algo de eso. Si pudiéramos hablar de mis amigos y mis padrinos y mi imagen política de reflejo que yo quería tener, era Luis Donaldo Colosio, porque hoy trabajé como delegado del PRI con él 3 años en Guerrero, estuve en Michoacán, estuve en Tlaxcala, y con Ruiz Massieu, que era el gobernador del estado y que se hizo gran amigo mío. Se decía tu compadre. Pero era más que mi compadre, yo lo conocí en Salubridad cuando era oficial mayor de Salubridad, cuando yo llego al sindicato. Y él de allá, su inquietud lo hace ser subsecretario y llega a ser candidato de Guerrero. Y él me pide y me invita, aunque seas líder del sindicato, vas a ser mi delegado porque tú me vas a apoyar en Guerrero. Y de ahí me fui, hice 3 años. Porque el hubiera no existe, estoy convencido. Pero algo hubiera pasado diferente si Luis Donaldo o Ruiz Massieu no hubieran terminado No, pues trágicamente. yo tenía ya la invitación de Luis Donaldo, era mi amigo. Hay un hecho coincidente. La elección triunfadora de Federico Granja fue el 26 de noviembre, en el año en donde Luis Donaldo Colosio es destapado y impulsado para ser candidato a la presidencia de la República, como un acto simultáneo. El PRI busca como estrategia el día de mi triunfo y ese día destapan a Luis Donaldo Colosio como para candidato. Íbamos juntos. Y quiero decir... 28 de noviembre del año 2028 28 de 1993. Yo quiero decirte 1993. que si pudiéramos reflejar mi mayor triunfo político, yo te mentiría si te dijera que desde que empecé la prepa dije que quería ser gobernador. Yo siempre he sido muy cauteloso, que me enseñaron a subir las escaleras y primero caminar, gatear, caminar y luego correr. Entonces yo siempre pensé, cuando terminé la alcaldía de Mérida, en donde hicimos un esfuerzo juvenil, porque éramos puros jóvenes, hoy me doy cuenta los del equipo, hicimos un buen trabajo reconocido por la ciudad, y eso fue hace 40 años. Entonces de ahí empieza ya la carrera de la inquietud, la posibilidad de ser gobernador. Pero antes no tenía yo esa inquietud porque no podía yo pensar más de lo que debe ser uno. Y las circunstancias del intento de ser gobernador me van formando en el partido a través de cargos nacionales y de relaciones que me hacen llegar hasta la situación en donde en el Estado pasa un momento de convulsión política, cuando aquí, en lugar de convocar a elecciones de gobernador, cambian la ley local y se convierte en un proceso en donde te decía que iban a elegir presidentes, diputados, y el Congreso iba a elegir al gobernador, situación que era totalmente fuera de la Constitución. La presidencia no dejaron que sucediera eso y entonces obligaron a hacer la elección de gobernador. Y como opción política yo era uno de los que conciliaba
y al partido le podía arrojar la posibilidad del triunfo porque la lucha estaba muy duro en aquel entonces por las cosas que no quiero recordar en el momento, pero estaba muy dulce la situación. Su fue amplio. No, claro. Entonces, cuando a mí me postulan y llego a ser candidato, hicimos una campaña donde yo saqué toda mi capacidad, mi emoción, mi voluntad y mi relación del servicio que le di a la gente. Y quiero decirte que la mejor satisfacción es que me respondió, porque todos pensábamos que íbamos a perder. A nivel nacional los medios me decían que yo era el sacrificado y que yo era el maya sacrificado. Y le dije, no, yo voy a triunfar. ¿Y quién iba a decir que tuve una diferencia con mi contendiente de 118,000 votos de más? ¿Quién jugó contra ti? Y yo, Ana Rosa. Ana Rosa, cuando yo llego de candidato, ella llevaba como 2 meses, que había pedido licencia de presidenta municipal y ya estaba en campaña. Yo llegué y empecé mi campaña en agosto. Me acuerdo muy bien porque el día de mi destape era el 17 de agosto de 1993. Así fue, el partido dijo, este es tu regalo, triúnfalo, sácalo. Y tuvimos un triunfo extraordinario y quiero, sin presumir, pero Mérida, si lo checan en los votos, tuve como 8,000 votos más que mi contendiente en Mérida. ¿Que había sido alcaldesa? Yo, como candidato a gobernador, no hablo de la alcaldía, sino como candidato a gobernador, tuve en Mérida triunfo también. Así que salí bien y tuve un año y medio extraordinario, muy fuerte, muy duro. Eso le iba a preguntar. A su gestión se le llamó el mini periodo. Así es. ¿Qué se pudo lograr en ese tiempo? Bueno, gobernar. Aprendí que el gobierno no solo es paseo obras, sino la situación tan crítica de la crisis que se dio. Primero me tocaban 9 meses con un presidente y 9 meses con el otro, y una campaña de por medio. Comienza la campaña de Colosio y lo matan. Ya que logramos terminar la elección, matan al que era el líder del Congreso de México, que era Ruiz Massieu. 2 asesinatos políticos trascendentes, pero eso no es nada. Se installa el movimiento de Chiapas. Viene la situación económica más difícil de la historia del Fobaproa, cuando entra Zedillo, quiebra las bancas, y el petróleo que hoy se habla, diciembre de 1994. y el petróleo que hoy se habla que está como a 40, estaba a $8. Y viene una devaluación y un procedimiento en que nos angustiaba. Y dije, aquí lo que tengo que sacar es capacidad de gobernar. Y puedo decirte que cuando hay una voluntad de gobernar, la gente se une. Y mi problema más grande es que comiera el pueblo. Nosotros traíamos mucho maíz de la zona del Mississippi en dólares, y los dólares llegaron a valer hasta 120 pesos. No 17, 120, una devaluación tremenda. Pero con el apoyo y las gestiones y la voluntad del pueblo, nos concedieron a precio de garantía de que el dólar antiguo, me acuerdo como 40,000 toneladas de maíz que gestioné ante el presidente y me las concedió La Bastida. Las trajimos de Chiapas con un compromiso, que no subieran los productos básicos de huevo, pollo, cerdo, porque se repartió entre los productores para garantizar la alimentación. Y luego una serie de problemas de quiebras económicas que nos permitieron abrirnos el camino con los empresarios, apoyar a la gente. Y en Yucatán, ese tiempo del año y medio, no tuvimos los problemas serios de otros lugares del país. Hubo paz, hubo orden, no llegó Chiapas. Y gracias a eso te puedo decir que lo que hicimos fue gobernar. Entrega buenas cuentas y su partido gana. Ahora, ¿qué hicimos? Pues 2 pasos al desvío, los primeros del Estado, el de Progreso y el de Chelén. Hicimos la carretera de Ixmacuil, hicimos carreteras a los medios, repavimentamos Progreso. Hubo apoyo. En año y medio se puede hacer mucho cuando se organiza la gente y cuando se quiere servir y cuando te dan colaboración. El vuelo del silencio, o a que recuerdo tuyo, Federico, cuando tú vienes de México y en ese vuelo te enteras que acababan de matar a Luis Donaldo. A Luis Donaldo. Ahorita nos lo cuenta. Vamos a un breve espacio. Adelante, David. Era entonces el vuelo del silencio, decíamos nosotros. Cuando tú como gobernador vuelas del Distrito Federal hacia Mérida, no sabías absolutamente lo que había sucedido. Eso pasó a las 5 de la tarde y tú estabas ya en el aeropuerto y venías para Mérida cuando te enteras de la muerte de Colosio. Nosotros vamos a verte al aeropuerto, llegamos allá y te queremos entrevistar con respecto a lo que había sucedido. Y tú estabas totalmente compungido en esa situación. ¿Por qué? Porque eras gobernador y aquel era el candidato del PRI. Y era mi amigo. Y además tu amigo. amigo. Con Luis Donaldo conviví, fui diputado con él. Fui su delegado, fui su miembro del partido y además era su amigo. Yo vine aquí con la anuencia de él en el sentido de que él me apoyaba
moralmente y me apoyaba también en sus opiniones para que yo llegara al gobierno. Y él vino aquí muy contento cuando hizo campaña y vio la ciudad, porque aquí había muchos problemas entre el PRI y el PAN en aquellas épocas, había marchas de las flores, caminatas, ¿para qué recuerdo? Entonces cuando él regresa y le hacemos una campaña abierta, quedó totalmente emocionado y convencido de que lo que faltaba era atender a esta gente yucateca, que nos acusaban de muchas cosas, pero éramos patriotas y éramos mexicanos. Entonces esto es muy importante, que nos daba un buen ambiente a nivel nacional con Colosio, y con Ruiz Massieu, que iba a ser un agente muy importante, pues también muere en el camino, y entonces las cosas se me van. Sin embargo, yo te vuelvo a repetir, como todo en la vida debe tener mensaje. O sea, casualmente el otro día me decían, es que la situación está terrible. Yo les puedo decir a todos los que me escuchan que en mi vida jamás he visto que las situaciones sean fáciles, ninguna. El que tenga todas las situaciones fáciles es un fenómeno. En su casa, en la escuela, en el trabajo, donde vaya. Todos los días hay problemas, si no, no fuera vida. Claro. Pero todos los días los tienes que superar con ánimo, con entusiasmo positivo. Entonces, el Estado y el país es lo mismo. Porque no se trata ni de comparar, porque ¿cómo estamos que con Afganistán y que con los otros países? No. México es un país que tiene dificultades. Toda la vida las ha tenido, el que lea la historia. Y que hay que superarlas. No que porque ahorita los partidos están en su juego y nosotros cambiamos el proceso y ahora nos tenemos que jugar para perfeccionar una democracia, que yo mismo la justifico y digo, qué difícil está el juego de las alternancias en el poder. ¿Eso ha traído beneficio o ha frenado el desarrollo? Como todos dicen, el beneficio va a venir, el beneficio va a venir, pero lo que se siente son los cambios por los intereses, de que en todos los lugares del mundo, creo que los intereses económicos, políticos, religiosos, sociales, de grupo, hoy tenemos un factor importantísimo que es la delincuencia, los intereses de los capitales que no existían y hoy están trabajando para manejar el poder, los medios que tienen más poder, todos. Esas libertades, ¿qué debemos hacerlas? No, vamos a cambiar el juego democrático y vamos a frenar. No, yo no soy partidario de frenar nada, sino de hacerlos entender que tenemos que construir todos para construir lo que queremos destruir. Claro. Y entonces la democracia nunca puede ser mala, tiene que mejorar. A mí, si me preguntas ahorita qué me preocupa, que gane la próxima, que gane el mejor mexicano que lleva este país a los mejores lugares. ¿Por qué? Porque el pueblo merece ser atendido. Hay muchas necesidades. Sin embargo, México no está en un lugar caótico. A pesar del hambre, a pesar de la pobreza, hay respeto, hay capacidad de la gente de vivir. Y repito, los problemas son todos los días y son angustiantes. Yo todos los días tengo problemas, inclusive personales, los tengo que superar. ¿Quién no? Y eso es lo que hay que ver. Yo creo que México va por un camino, tal vez no el que queremos, pero se dio un cambio. Después de 70 años de gobierno de un partido, vino un cambio y ganó otro partido. Todos decían, ¿y qué va a pasar? Gobernó y volvió a ganar y hoy perdió. Pero esa es la lucha que se tiene que dar. Lo que hay que superar y que en esta ocasión hay que reconocer, entra el presidente Zedillo, quiere hacer las transformaciones, encuentra el eco en el Pacto por México, se da y ya están los instrumentos legales. El presidente lo supo muy claro y lo dijo desde un principio, acepto el reto político y el gasto político. Ese fue el lema de campaña. Y lo dijo, el mío. Acepto el reto, el sí, mío, yo recuerdo. Pero el del presidente dijo, afronto la situación porque el país tiene que tener las transformaciones jurídicas que ya están hechas. Estos 3 años las tienen que aplicar. Ahora, que las circunstancias nunca son totalmente buenas, vino bajo el petróleo. Pues sí, no es lo mismo tener un petróleo de $100 a tenerlo de 40. Yo lo tuve de 9. Sí, pero a mí no me quitaron, no teníamos. El que ya tiene y le quitas, pues tiene que ajustarse. Ahorita lo que nos toca a los mexicanos es pensar que la situación está para que el peso valga 5 pesos, que dé más. Y que la situación se corrija, lo que ahora es una lacra de la sociedad. La violencia. Aparte, pero estamos hablando del latrocinio, del corrupción. Exacto, que no haya corrupción ni impunidad para que las gentes puedan vivir en paz. Acabas de entrar ya a una etapa más reciente. Porque hay que dejar un mensaje que la gente necesite y entender qué momento vivimos, que es de nosotros, no es de nadie. Nuestro carnet nos marca que la visión de futuro de Federico como asesor del gobierno del Estado actual, de Rolando Zapata, ¿cuál es tu visión real? Estoy obligado
hacerle sentir cuando yo vea cosas peligrosas. Sin embargo, no que quiera yo presumir ni hacer un... El gobernador está yendo bien, está luchando por mantener al Estado, trabaja 24 horas, lo hace con seriedad, lo hace cuidando hasta los detalles de las cosas. Nada más que no es fácil gobernar en los momentos actuales y las circunstancias donde las libertades se exceden y en donde a través de los medios modernos, que tampoco los critico, las redes y todo, qué bueno que está en esto, para que uno sepa cómo aquilatar y también tener un mejor criterio. Porque tú dices que lo leí aquí, tú sabrás cómo valoras tu mente y tu credibilidad. Creo que esas libertades es mejor que las tengan los pueblos. Entonces yo creo que Rolando Zapata está yendo por un buen camino. Espero que estos 3 años vaya adelante. Yo lo único que hago, no puedo presumir que soy un consejero del oído, sino soy un consejero de amigo. Estoy obligado a hacerlo por mi estado, lo aprecio. Él fue diputado conmigo, es su familia, y él me invitó y estoy pendiente. Cuando yo veo algunas actitudes peligrosas, se las tengo que decir. Oye, y tengo la facultad para decírselo. Usted como coordinador de asesores del gobernador del estado, ¿cómo transcurren sus sesiones? ¿Cuál es la actividad que ustedes tienen? ¿Y cuál es la comunicación con el gobernador del estado? Eso es algo que me han preguntado. Nosotros no somos unos asesores que estemos pegados, sino nosotros analizamos las circunstancias como gente con experiencia, con gente que conoce, lo vemos con toda libertad, y nosotros hacemos ciertas tarjetas que hacemos llegar hacia el Ejecutivo para que las analicen. Nosotros no tenemos debate con el gobernador, ni tampoco lo aspiramos. El gobernador es una gente formada en la política con la voluntad del pueblo y él sabrá lo que decide. Nosotros lo que hacemos es estar pendientes, como todos los yucatecos, con cierta facultad de opinar, de decir, y de que en momento dado, pues hacérselo llegar al gobernador vía la comunicación que tenemos. Cada quien en su especialidad. Así es. ¿Sabes de quién? O sea, no es que seamos asesores de 24 horas, no. Somos gentes que nos ha dado la confianza y nos ha dicho que en el momento que se requiera, le mandemos la atención o una tarjeta para que él decida. Los gobernadores son gobernadores y difícilmente puedan tener o aceptar. El poder no se comparte y tú ya has estado en el poder. Se escucha, se fortalece y se da. Las buenas intenciones las tenemos, pero sabemos que los limitantes de esta relación cordial es llegar hasta donde uno debe llegar, no más de lo prudente. ¿Cuál ha sido el momento más difícil como gobernante para Federico? Pues mi gobierno de 1 año y medio, primero que fue 1 año y medio, y pues, te voy a poner el ejemplo. Hay gente que es tan interesada en llegarte a ti que tú lo invitas para que trabaje 1 año y medio y dice, ¿y mi prestigio? ¿Y lo que hago los otros que no te tocaron? O sea, hasta para tener colaboradores, tenías que tener un equipo, como tú dices, de mis amigos, que son los que formaron. Y no se puede hacer planes a mediano porque y largo plazo, no todos se las juegan. Aquí era jugárselas y no las jugamos. Y los que se la jugaron, nos fue bien. Salimos bien y le cumplimos a la ciudad, porque no se imaginaron nadie que venía en los momentos más difíciles de la historia de este país, que fue esa época que cuando la analicen bien, verás que en 1 año y medio cuántas cosas se dieron. La crisis del 95. Sí, el Fobarpro. Le tocó medio año de la crisis del 95. Totalmente. Y además, como decían, los recursos son los que entran, eran la salida del presidente Salinas y la entrada del otro. Uno ya no firmaba y el otro no quiso firmar. Entonces, era buscar. Sin embargo, yo puedo decirte que tuve el apoyo de los 2 presidentes para hacer algo que quedó en la sociedad de carreteras, de caminos, el camino Ismacuí, los puentes. Y los antagonismos políticos. Y sobre todo la sociedad económica, la parte económica para el... Federico, los antagonismos políticos. Se decía que Federico era contrario a la política de Cervera Pacheco. Vamos a verlo en un instante. Pues la pregunta ya la planteó mi compañero. Muy sencillo. Cervera, Víctor Cervera Pacheco, un gran político, un líder, un poco mayor que un servidor. Cuando yo llego a la universidad de muchacho, él ya tenía una actividad mayor que la mía y yo empiezo a trascender. Y como cualquier lucha política, pues a nadie le gusta que le hagamos sombras. Y el único grupo que se va formando ajeno a Víctor Cervera era el de Federico Granja, apoyado por muchas circunstancias. Pero toda la vida él y yo nos reconocimos como competidores, como amigos. Y quiero decirte que la prueba evidente que muchas gentes nos quiso enfrentar nunca se logró, porque él mismo me decía yo a él, al que respeto es a ti porque tú eres un político yucateco. Y yo a ti te respeto, primero, porque eres un político más formado que yo, y segundo, por los tiempos que tienes y que estás luchando por Yucatán. Usted fue coordinador de la campaña entonces, a la presidencia ahí está municipal. la prueba. Y entonces ¿Y tú le entregas el gobierno a Cervera? Y yo le entrego el gobierno a Cervera, participo con él en su campaña municipal, nos entendemos, y quiero decirte que pues para qué, que creo que Dios nos dio la oportunidad
invocando a que nos encontráramos en un final de amistad, de afectos, de reconocimientos de por qué no hicimos mejores cosas en la vida. Con esto termino para no decir más cosas, pero terminamos bien. Y en toda esta larguísima trayectoria que si hubiéramos leído esto letra por letra, nos hubiéramos llevado el tiempo del programa, ¿qué siente que le faltó hacer? ¿Qué le hubiera gustado hacer y no se pudo o no se dio? Pues como la vida es de ambiciones y de cosas hacia adelante, yo me siento muy satisfecho por lo hecho. Me siento muy tranquilo si en este momento dejara de hacer cosas. Pero en mi vida, mientras yo pueda aportar, créanmelo, la sociedad yucateca, estoy convencido de que todos tenemos que aportar para bien, querer a la gente, no mentir y irnos a seguir construyendo el Yucatán que nosotros disfrutamos y quiero que disfruten mis hijos y mis nietos. Por cierto, ¿y cómo ve al Junior en el Congreso? Pues yo lo oriento y le digo que si le gusta el camino político, que ame a la gente, sirva a la gente y que se entregue al trabajo de la política, que es precioso y hay una cosa que yo le he dicho, y es bien pagada con la gente, con el cariño. Yo hasta hoy no quiero presumir, pero salgo a la gente, a la calle y la gente me saluda bien y para mí eso vale mucho, mucho más que cualquier otra cosa. Y por esa razón nunca voy a dejar de hacer mientras en mi vida esté para servir a un semejante en cualquier gestión o en cualquier orientación y en cualquier índole de partidos y religión. Para mí el ser humano es uno y merece el respeto y el apoyo permanente. Estaba haciendo un comentario en un programa que tenemos de Cuadrilátero Político que editamos a un político en ciernes y un día le tocó a Daniel estar con nosotros allá en el Cuadrilátero y yo le hice la pregunta si han habido hijos de gobernadores en Yucatán que después nunca llegan a gobernadores. Pero bueno, ahora tenemos a un Felipe Cervera, que es hijo de un gobernador, un exgobernador, a un Daniel, que es hijo de un exgobernador, y así podemos ir piscando hasta los que no son gobernadores, por ejemplo, Pablo Gamboa, que es hijo de un político prominente a nivel nacional. Todas estas cosas, ¿algún día va a ser Daniel? Pues Daniel le gusta que yo sienta la política si no lo estuviera. Ganó un buen distrito, trabajó profundamente, le gustó y tiene que ir dando pasos. Y si los pasos le permiten llegar a aspirar, como le he dicho, no te digas voy a aspirar a hacer esto, sino ve los caminos. Pero a ti te gustaría que él fuera un sucesor. Pero ¿por qué no me va a gustar? Si el que le gusta la política y está en la política, ¿por qué no va a aspirar y llegar a ser? Yo lo único que deseo es que tengan la misma oportunidad todos. Y que es lógico que un muchacho como Daniel, formado en la política de una familia mía, que yo vivo en la política y para la política, yo no soy un político de tiempo completo, soy de tiempo exclusivo. Siempre lo he dicho, el tiempo completo pues son mis 8 horas, el tiempo exclusivo es que mi vida, mi corazón y mi pensamiento es mi estado y mi política, es mi pasión. Bueno, pues este es un gran mensaje y para nosotros ha sido una gran oportunidad esta charla. Señor ingeniero Federico Granja Recalde, gracias por estar en Comunique Channel. Gracias a ustedes. Y particularmente Remembranzas Políticas. David, muchas gracias. Aquí estamos.